Con Visual Studio iniciado, siempre que hayan creado proyectos anteriores les va a aparecer acá. En la lista de proyectos uno puede hacer clic y volver a abrirlos. La sugerencia es continuar sin código. Recuerden que el proyecto se crea solo una vez, por lo menos para las clases secuenciales, ¿no? Después, cuando ya creen proyectos para un determinado trabajo en particular, crearán un proyecto solo para eso. Entonces, esto es continuar sin código. Si les apareciera esto de acá o se les desaparecen las ventanas, en algunos casos, sugerencias, se puede venir por acá, ventana, y restablecer diseños. Ya sea que tengan código o no tengan nada, pueden hacer esto. Si no tienen ningún proyecto abierto, pues abran un proyecto y de acuerdo a cómo les aparezca, harán esa opción. Si no, simplemente en este caso, y para empezar, vamos a crear un nuevo proyecto. Repito otra vez que esto de acá se hace solo una vez. No es necesario estar creando el proyecto cada vez que se haga un ejercicio. Con una vez es suficiente. Entonces crean ustedes un proyecto. De entre las muchas plantillas, bueno, acá ya he creado unos proyectos anteriores, así que acá ya queda la referencia. Pero podemos, no sé, pues borrar todo, ¿no? Y dejarlo bueno como estaba. A ver, vamos a dejarlo esto aquí al medio. ¿Y qué deben elegir en primer lugar? Es este acá, que es todos los lenguajes, escoger C#. Luego, en qué sistema operativo, ¿no? Para qué plataforma, en este caso para Windows. ¿Y qué proyectos para plataformas Windows? Proyectos de escritorio. ¿Ya? Tiene que salir esta opción, si no algo pasó al momento de hacer la instalación del aplicativo. Esa aplicación de Windows Form o formularios de Windows. Este es el que hay que elegir. Siguiente. Le vamos a dar un nombre. Le voy a poner, uno HDS. El nombre es el que ustedes quieran. Y lo voy a poner en el escritorio. En el escritorio. Ya está. Importante es que marquen esta opción que dice colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Ya, esto es importantísimo. Siguiente. El NetFramework lo vamos a dejar así, digamos, es la versión que tenemos actualmente instalado. Si tuviéramos o quisiéramos desarrollar para unas versiones anteriores, hay que instalar el NetFramework, ¿no? Y elegir obviamente la versión que corresponda. Pero si es un proyecto nuevo, desde cero, convendría usar el actual. Le ponemos crear. Y esto va a crear una aplicación de Windows Form o de formularios de Windows con el lenguaje C#. Toma algunos minutos, algunos segundos, dependiendo de la velocidad de la máquina. ¿Okay? Y ya está, ¿no? Miren, pero en este caso solo tengo una ventanita, vamos a esperar que termine de cargar, ¿no? Tengo solo una. Y en el hipotético caso que no tuvieras o se pierde, como digo, la forma más directa de hacer es aquí, ir a ventana y restablecer diseños de ventana. Te va a preguntar, le dices que sí, y eso automáticamente va a cargar cada una de las ventanas por defecto de las pestañas, por defecto en la cual contiene todos los proyectos de Microsoft Visual Studio. Ahora, de todas las pestañas, hay algunas que se pueden cerrar, ¿no? Por ejemplo, este explorador de soluciones es útil. Eso acá siempre se va a usar porque contiene la ubicación de los archivos, ¿ya? Y no solo de los archivos, sino de los proyectos dentro de la solución. Visual Studio maneja ese concepto de solución como digamos, una solución informática. Y esta solución informática para una empresa puede contener múltiples proyectos. Puede tener un proyecto de escritorio, puede tener un proyecto web, puede tener un proyecto para móviles, un proyecto para consola, otro proyecto web, otro proyecto móvil y así sucesivamente. Y cada proyecto se cargaría de forma independiente, se ejecuta de forma independiente, pero se puede administrar más de un proyecto. Entonces, explorar soluciones es muy importante para eso.
El Team Explorer, esta pestaña que está aquí, Team Explorer, es para hacer trabajo colaborativo. Básicamente tengo un repositorio de datos llamado GitHub. Ahí lo que se crea es un proyecto, se crea un repositorio, que es el lugar donde se guarda la información del proyecto, los archivos y todo. Y ese repositorio se comparte con más de una persona. Entonces esas personas descargan el repositorio y en teoría eh, varias personas pueden hacer modificaciones a un mismo proyecto. Hay una serie de comandos para subir esas modificaciones y que todos tengamos la última versión, ¿ya? Pero por el momento esto no es necesario, así que si gustan eso se puede cerrar, ¿ya? Listo. Las propiedades, sí es importante las propiedades porque esta ventanita maneja todas las propiedades de los controles o del objeto que está seleccionado. Entonces, esto es muy útil. Acá a la izquierda tenemos el explorador de servidores. Esto de acá se va a usar cuando se intenta conectar con un motor de base de datos, ya sea Azure o cualquiera de las bases de datos que se tengan instalados en la computadora, ¿ya? Entonces, pero como todavía no se va a hacer el acceso a base de datos, entonces esto de acá también queda de lado. Lo pueden cerrar. El cuadro de herramientas sí es bastante útil porque contiene todos los controles que vamos a hacer uso en los formularios. Entonces esto es necesario. Entonces todo proyecto de escritorio debe tener por lo menos esas tres pestañas activadas, ¿no? La barra de herramientas que contiene los objetos a diseñar, el explorador de soluciones que son los proyectos y el proyecto que estamos trabajando en ese momento y las propiedades para poder modificar las opciones de los controles, ¿no? Por lo menos en fase de diseño. Si alguna se cerrara, ¿no? O cierro todas, digamos, por X motivo se cierran, como le digo, hay una opción directa, es hacer esta, ¿no? Restablecer diseños de ventana. Le dices que sí, nuevamente, pero esto me va a cargar pues todos los formularios, todo lo que estaba originalmente, así bien. Entonces a veces eso es un poco tedioso de trabajar. Entonces simplemente vamos a cerrarlo nuevamente, vamos a volver a cerrarlo y vamos a cargarlo individualmente. Entonces ustedes pueden ir por el menú ver y acá tengo las opciones, ¿no? Acá tengo cómo abrir el explorador de soluciones, ¿no? O la combinación de teclas que cada indica. Pero prácticamente mejor la opción por mouse, ¿no? Ahí está el explorador de soluciones. Si ya no lo voy a usar, lo puedo ocultar. Con este botón escojo la opción, pulso nada más y eso ya queda oculto. Si quiero volver a mostrarlo, lo puedo hacer así porque es por un momento, ¿no? Pero si lo quiero usar ya de forma permanente por un tiempo más prolongado, tendría que volver a pulsar esta que está acá, ¿no? Y eso automáticamente lo deja anclado. Y cuando lo vuelvo a pulsar, se oculta. La otra ventana es el explorador de servidores, dice ya que no se usa. ¿Listo? Y tenemos, por ejemplo, la vista de propiedades, ¿no? O el cuadro de herramientas, a ver, ¿no? Cuadro de herramientas, que es esta que está acá. Esta de acá, en fase de diseño, se utiliza. Y nos falta el de propiedades. Entonces, a ver, vamos viéndola. Propiedades, si busca, no aparece, tal vez acá en otras ventanas. Y creo que se nos escapó. Ventana propiedades, acá está. Han cambiado el orden. Ok, también creo que funciona la tecla F4. Y ya está. Entonces tengo todas las ventanas que necesito. Si quiero ejecutar el programa, normalmente acá se tiene un botón de play, ¿no? Eso ejecuta el formulario principal, que en este caso es el único que tenemos. ¿Ya? Y este es el formulario. ¿Okay? Como obviamente no se implementa un botón de cerrar, entonces simplemente esto va a quedar así. Algunas de las ventanas que están abajo permiten la verificación del código que tenemos acá, hacer un rastreo del código si está bien, está funcionando correctamente o ver qué datos se está tomando.
en determinado momento de ejecución. Tampoco es necesario, ¿no? Salvo que queramos hacer ese control de la información. Simplemente para cerrar todo, cierro esto y las ventanas que hubiesen aparecido, inclusive las puedes cerrar o minimizar, ¿no? Simplemente pulsas y ya está, eso es disponible, ¿no? Si hubiera aparecido por ejemplo, esta pestaña y no la vamos a usar después porque no es necesario, cerramos esto de acá y volvemos a lo que teníamos antes. Ya, eso es con respecto a los paneles en la ventana de diseño. ¿Cómo se diseña? ¿No? Básicamente, primero parte porque un usuario o un cliente tiene un requerimiento de información y ese requerimiento pues necesita una interacción con el usuario, con la persona que va a usar la aplicación. Entonces se define un diseño, en algunos casos se hace la maqueta, que es digamos colocar en un papel un software tipo digamos Adobe XD que permite hacer diseños personalizados. ¿Listo? Y luego eso se entrega al diseñador, ¿no? O directamente al programador si él ya maneja fases de diseño. Entonces, por ejemplo, si queremos pedirle el DNI a una persona, entonces es importante que le coloquemos algunos controles especiales. Por ejemplo, si quiero ingresar el DNI, lo pondría así, un cuadro, ¿no? Pero un cuadro simple no tiene sentido, vacío, ¿no? Es recomendable siempre colocarle una etiqueta. Esta etiqueta, clic nomás y se suelta, mostrará una información. ¿Ya? Esa etiqueta, el objeto es un objeto label, ¿sí? Y una vez que yo lo tengo acá en diseño, la idea es ir acá y trabajar sus propiedades. La primera propiedad importante que se debe tocar es el nombre. El nombre de una etiqueta empieza con las iniciales LBL y el nombre del texto que quiero mostrar. Por ejemplo, si quiero mostrar DNI, lo ideal sería colocarle DNI. Esa es la relación directa, ¿no? Le doy Enter y la propiedad adicional que se puede modificar directamente desde aquí sería la propiedad text. Esta propiedad text muestra un texto en la posición del control. Entonces puedo colocarle DNI espacio 2 puntos. Y eso automáticamente acá va a cambiar el color, ¿no? Hay otras propiedades como, no sé, pues poner el color de fondo, poner el estilo de border, ¿no? Del objeto. El cursor, si quiero que cuando pase el mouse por ahí cambie el cursor entre, no sé, tengo una flechita, cursor, ¿no? Ese es digamos, usar un cursor diferente al establecido por defecto. Puedo anclarlo, o sea, dejarlo fijo en una posición de la ventana y no importa que cuando lo mueva se quede. Más adelante haremos eso. Y bueno, activarlo o desactivarlo, pero una etiqueta no pasa por esa funcionalidad. Color de fondo, la tipografía viene aquí. Los tipos, tanto como el nombre del tipo de letra, el tamaño, en qué unidad el tamaño, si va a tener negrita, va a ser cursiva, ¿ya? Si va a tener una imagen asociado. Entonces, conforme vayamos avanzando en diseños, esto obviamente se irá tomando conocimiento de algunas propiedades especiales, ¿no? Por el momento, repito otra vez, para una etiqueta, dos cosas importantes. Su nombre es parte del estándar, ¿no? En programadores, el nombre, que debe empezar con LBL y un texto que debe referenciar el texto que se va a mostrar. Y el texto propiamente dicho, o sea, ¿qué quiero ver? ¿Ya? La alineación la vemos después, pero se acostumbra a que tengas valores fijos. O sea, por ejemplo, para alinear siempre se considera el puntito, este cuadrado pequeño que aparezca acá, se considera que eso es el XY. Y todos los objetos son rectángulos. Y la alineación siempre es con respecto a este de aquí, a esta XY, o esta esquina superior izquierda, contra la esquina superior izquierda del formulario.
Entonces por acá tengo una propiedad de location o localización y en la parte inferior dice, ¿no? Coordenadas de la esquina superior izquierda del control. O sea, esto es un control. Estos son controles en Visual Studio. Respecto de la esquina superior izquierda de su contenedor. Su contenedor en este caso sería el formulario. ¿Ya? Puede darse el caso que un control esté dentro de otro control, entonces la referencia sería ese otro control. Entonces, a veces uno puede simplemente desplazar el control, llevarlo, pero a veces no sabe el número. Y en algunos casos sí conviene darle una posición, digamos, más acertada, ¿no? O como encuadrada. Entonces, eso se hace manualmente. Entonces, para eso utilizo los valores que están acá. ¿Qué valores debo poner? Simplemente un valor para X y un valor para Y. ¿Y cuáles números? Eso ya va a depender de tu diseño. ¿Ya? Dependiendo el tamaño del formulario y todo lo demás, ¿no? Entonces lo vamos a poner, para este caso hacemos un ejemplo 50-50, como para que esté más por ahí arribita, ¿no? Listo, y entonces otra vez, ¿no? Es el nombre, la posición, si es que quieres hacerlo de esta manera. Sería bueno que lo hagas para los primeros controles que coloques en pantalla y los demás los acomodas de acuerdo a ellos. Y la propiedad text, que es el texto que se va a colocar, ¿no? El tamaño es proporcional, pero también se podría considerar un tamaño fijo, pero normalmente no se usa. No es muy recomendable usar esto, ¿no? El padding, que es el espacio interno también, pero eso va a depender de las propiedades que usemos, va a depender del tipo de ejercicio que se plantee. Continuamos. Entonces, para ingresar el DNI propiamente dicho, se usa un control de tipo textbox. Y este control, obviamente, como ya tengo un control alineado, puedo tomarlo como referencia para alinear este nuevo control. Entonces tengo, por ejemplo, alinearlo a la parte inferior del rectángulo, a la parte del medio con respecto al texto, y lo puedo alinear con respecto al borde superior del control DNI. Normalmente las alineaciones siempre se usan o se hacen con respecto al texto. Y ya está. Y luego, ahora sí, procedemos a colocarle un nombre y un valor a su propiedad. Entonces, siempre el nombre de la variable va a estar en esta propiedad name, y los textbox empiezan con txt. ¿Ya? Y un texto relativo a lo que va a contener, ¿no? En este caso estamos hablando de un DNI, entonces será un DNI. Listo. ¿Qué otra propiedad podemos usar? Bueno, la propiedad test no tendría efecto porque la idea es tenerlo en un cuadro vacío. Pero en caso requieras que aparezca un texto, entonces también deberías usar la propiedad text de este control, ¿no? Si es que quieres que ya tenga un texto preestablecido. Una propiedad interesante es este de acá. Text, a ver, vamos a probar un momentito. Tesalink, bueno, Tesalink es de acuerdo, la alineación del texto va a depender de qué cosa voy a escribir, ¿no? Si es un texto ordinal, o sea, como muy silvestre, conviene que esté a la izquierda, ¿no? Pero si son números, lo ideal es que esté a la derecha, ¿no? Y para otras cosas, de acuerdo al criterio centrado, ¿no? Son las tres posiciones que se pueden usar. Si quisieras que este texto sea una contraseña, se puede habilitar la opción de que es usar el sistema de contraseñas, ¿ya? Entonces simplemente no va a aparecer digamos, se le dice o se configura para que ese control tenga funciones de contraseña, ¿ya? Entonces la información adicional pues, la puedes encontrar acá en la parte inferior y puedo cambiarle, si es que quiero que funcione como contraseña, puedo cambiarle el texto que quiero que aparezca, ¿no? Los asteriscos, los guioncitos, ¿no? Otra propiedad adicional, por ejemplo, este puede ser este multiline, que si lo pongo en true, va a permitir que ese control o ese texto contenga más líneas, ¿no? Por defecto está en uno solo, ¿no? Pero normalmente se deja esto en falso, ¿ya?
Puedo poner el tamaño, pero también esto puede ser relativo porque se acomoda el contenido. Puedo aplicarle la propiedad read only, significa que solo se puede leer, o sea, solo se puede ver, más no se puede modificar, ¿no? Eso cuando está en true. Cuando está en falso se le puede dar un uso común, ¿no? El word wrap es para que cuando lo que yo escriba, si sobrepasa el texto, simplemente dé la vuelta, ¿no? Entonces, son, digamos, propiedades básicas, no es necesario aprenderse todo, ¿no? Eh, una propiedad más que podría ser de uso regular es esta, más length, que quiere decir, en la parte inferior, especifica el número de caracteres que se pueden introducir. O sea, si yo ya sé que mi DNI solo tiene 8 caracteres y no más, entonces le pongo 8. Con eso estoy forzando a que solo se reciban 8 caracteres. ¿Ya? Entonces, igual puedo modificar el cursor, ¿no? De acuerdo a cómo quiero usar, estaré configurando una u otra propiedad. Otro objeto bastante usado es obviamente los botones, ¿no? Tengo después los checkbox. Los checkbox normalmente se usa uno entre varios, ¿no? Opciones, ¿no? Uno entre varios. Digamos que, no sé, le pongo 3 opciones, ¿no? Y le digo qué deporte, ¿no? ¿Qué deporte te gusta? Entonces, forzando, no sé, por lo menos fútbol, vóley, básquet, ¿no? Tengo opciones para hacer de las más usadas, ¿no? Los combo bots. Los combo bots son objetos de lista. ¿Cómo es un objeto de lista? ¿No? Entonces, acá hay una opción, entre otras, que es este de acá, ítems, y yo puedo elegir, no sé, a ver, por ejemplo, ciudades de Lima, ¿no? O distritos de Lima, digamos, ¿no? Entonces pongo, no sé, Lima, San Isidro, Comas, Los Olivos, ¿no? Le pongo OK y eso obviamente cuando ejecute va a tener una lista, ¿no? Otras propiedades también hay variadas, ¿no? Las propiedades, algunas se repiten, algunas tienen el mismo significado en todas, ¿ya? Hay que simplemente ir aprendiendo de uno en uno, ¿no? Puedo generar una lista, vamos a hacer la lista, vamos a ponerlo acá a la derecha, la lista de lo mismo que acabamos de colocar acá. Entonces también tiene una propiedad ítems o items, y acá le ponemos por ejemplo, Lima, Comas, Puente Piedra, ¿no? Solamente por poner algunas. La diferencia obviamente acá se despliega la lista y en este de acá aparece tal cual, ¿no? ¿Qué otro control? Por ejemplo tenemos, ya bueno, eso hemos visto los listbots, ¿no? Este es un listbots. ¿Qué tipo de control es? Acá en la parte superior aparece, ¿no? En la parte superior de propiedades aparece el término, pues combo bots, tengo checkbots, listbots, testbots, el formulario propiamente dicho. Luego tengo, por ejemplo, estas son con datos, es un list view, o sea, necesita información para mostrar. Tengo para programar una máscara de ingreso de datos, o sea que, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Esto de acá es una variante del texto, ¿no? Con la diferencia que tiene formato. O sea, le puedo asignar un formato indicando pues qué tipo de dato quiero, bajo qué formato quiero. Un control para obtener las fechas, ¿no? Uno de notificaciones, un numerador, ¿no? Que permite, vamos a ampliarlo un poco, creo que sí, ¿no? Que se puede configurar para que sea, no sé, pues los meses del año, los días de un mes, los números, cualquier serie de números, sea positivos o negativos, ¿no? Puedo colocar la imagen,
¿no? Obviamente esta imagen ahí solita no es, tengo que yo asignarle un valor. Como siempre recuerden, tienen que ponerle un texto en la propiedad name que implica su valor para hacer uso de programación, ¿no? Y la imagen inicial acá está, ¿no? Entonces puede, digamos, tener que buscar una imagen de entre todas las que uno tiene, ¿no? Entonces, obviamente habrá que asignarle la imagen, buscar una imagen en el disco duro o en la web, descargarlo y asignárselo, ¿ya? Tooltip test es una barra de ayuda que se coloca. Estos controles son, digamos, los más usados y cada uno será utilizado de acuerdo al desarrollo que uno quiere tener, ¿no? O al diseño que uno quiere implementar. No todos se usan al mismo tiempo, ¿ya? Hay algunos que tal vez lo usarán una vez en su vida y nunca más. Aparte de estos, tenemos los contenedores. Estos están bajo, digamos, controles para formularios, ¿no? Común, digamos, es lo más usado. Pero tenemos acá, por ejemplo, contenedores. Y esos son un poquito más especiales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los paneles. El panel es un formulario, ¿no? Pero es como si fuera un pequeño formulario dentro de un formulario. Inclusive puede funcionar independientemente. Tenemos también los group box. Estos group box se van a usar, por ejemplo, con los checkbox para agruparlos de alguna manera, ¿no? O con un control llamado radio button. Yo quiero que sea masculino. A ver, vamos a diseñarlo de otra manera. Halo un group box. Es un objeto visual, lo voy a poner acá. Vamos a bajarlo un poquito. A ver, ahí, para aquí, ¿no? Tengo para cambiarle el texto. Puedo ponerle, no sé, pues género. Y dentro poner radio button, ¿no? Masculino, por decirlo, femenino. Esto, un group box agrupa contenedores, ¿no? Le da cierto orden en el diseño. Los paneles ya comentamos. En los explicativos nos usan mucho los tabs. Los tabs son las pestañas. Esta es una pestaña, por ejemplo. Esta es una pestaña. Entonces puedo usar otras pestañas, ¿no? Y el gestor de las pestañas, ¿no? Tengo adicionalmente menús. O sea, para crear estos menús, así tipo el menú archivo, con un menú principal y opciones que cuelgan de él, ¿no? Listo. Entonces, ese es un menú. Se le puede agregar un icono, un texto, decirle que va a contener un submenú, una combinación de teclas, ¿ya? Eso se hace con la opción de menú. Con la opción Context Menu Strip se usa básicamente cuando yo quiero hacer, por ejemplo, yo hago esto, ¿no? Lo voy a jalar, pero el componente está acá abajo, ¿listo? Es un componente, este menú strip, es un componente que queda asociado al formulario, ¿ya? Pero ¿para qué sirve? Es para cuando tú, digamos, haces esta funcionalidad, clic derecho. Esto de aquí es un menú strip, permite eso, ¿ya? Entonces se puede obviamente agregar las opciones y darle programación. Tenemos otro que es el de status, que es una barra de estado, digamos esta pared de acá. El tuple strip es esta barra de menú, esa barra de tareas, ¿no? O esta barra de herramientas es un tool strip. Entonces, de acuerdo a cómo se hacen los diseños, se utilizará alguno otro. Para manejar información tenemos, bueno, este es para enlazar, data, y este es para mostrar a modo de tablas. Disculpe por la batería, ¿no? Y obviamente otros componentes adicionales, ¿no? Para manejar archivos, para hacer una ayuda, una lista de imágenes, un timer, ¿no? Para tener como un control de tiempo, ¿no? Que cada 5 minutos haga una tarea. Entonces Visual Studio permite, ¿no? Funciones de impresión, cuadros de diálogo, ¿no? Para mostrar un color así, ¿no? Digamos, vamos a poner esto por un momentito, acá chiquito, pero bueno, queda la función de abajo. Bueno, entonces esto se ve así, ¿no?
Pues todos estos los controles básicos que se usan en formularios. Tenemos las listas, los combos, bots o los cuadros desplegables, los botones de radio, que se ingresa solamente uno de ellos. El opuesto sería el checkbox, que permite más de una opción. Después, miren la funcionalidad. Eso está ya automáticamente integrado, ¿no? La funcionalidad de los calendarios. Simplemente voy eligiendo, voy eligiendo y voy eligiendo. Los spinner, ¿no? Y escojo un valor, ¿no? Entonces eso ya queda así marcado. Los data picker, ¿no? Y así una serie de controles que uno puede hacer uso en el diseño de una pantalla. Quedamos acá con este video.